En este ejercicio nos dan una expresión con fracciones algebraicas, la cual tenemos que reducir todo lo que sea posible. ¿Qué hay que tener presente o en cuenta en este tipo de ejercicio? Primeramente, el orden de las operaciones. Recuerden, cuando usted tiene operaciones de multiplicación, división, suma y resta, etc., hay una prioridad, hay un orden que cumplir. Si usted tiene una multiplicación, una suma, una diferencia, primero debe multiplicar. O si tiene una división, una suma, una resta, también primeramente tiene que dividir. O sea, es un orden de primero multiplicar y dividir y después sumar o restar de acuerdo a cómo está la expresión. Vamos a leer entonces lo que tenemos aquí. Lo hemos colocado en diferentes colores para resaltar el orden de las fracciones. La línea en rojo indica la separación de dos fracciones. La que está en verde, que es una fracción, y la que está en azul, que es otra fracción. O sea, tengo la división en rojo de dos fracciones, una que está en verde y una que está en azul. Por lo tanto, tendría la división de dos fracciones. Si yo voy a dividir dos fracciones, entonces sabemos y recordamos lo siguiente. Si usted tiene A dividido por B y a su vez toda esa fracción dividido por otra fracción C sobre D, que es lo que tengo aquí, donde A sería x2 más 2x menos 3, B sería 5x menos 5, C sería x2 menos 9 y el D sería el 10. Si tengo una división de dos fracciones, esta división la voy a transformar en una multiplicación para poder efectuarla, donde voy a hacer lo siguiente. Voy a invertir el orden del divisor. Si es C sobre D, lo multiplico por D sobre C. Y entonces efectúo la operación como si fuera una multiplicación. Y aquí tengo una resta. O sea, primero debo entonces efectuar esta operación, que es una división, transformar la multiplicación, y cuando tenga ese resultado, entonces restarle esta expresión 10 sobre x más 2. Por lo tanto, vamos a comenzar entonces a organizar este ejercicio. Vamos a mantener en este orden la estructura de los signos. O sea, aquí tendríamos, primeramente, vamos a indicarlo aquí, igual, vamos a mantener entonces lo siguiente. Tendríamos entonces que transformar la división en multiplicación. Y entonces ya vamos a desaparecer la división que está en rojo, porque la voy a transformar, repito, en una multiplicación. O sea, esta expresión sería entonces multiplicada, que sería entonces en azul, por la que aparece en el denominador, por esta expresión. Y a esa multiplicación que aparece indicada ahí, en producto, vamos a restarle entonces la otra expresión que aparece en rojo. Esto es lo que nos quedaría en esta forma. Pues repetimos lo que vamos a hacer. La división que está en rojo la convierto en multiplicación, aplicando el recíproco de, en este caso, la fracción que aparece en el denominador. Por lo tanto, me quedaría indicada así. La que está en verde, que sería x al cuadrado más 2x menos 3, dividido por 5x menos 5. Por paso de multiplicación, y la fracción que aparece como divisor la voy a invertir. Me quedaría 10, o sea, su recíproco, sobre x2 menos 9. Y la diferencia la mantengo tal y como está. 10 sobre x más 2. Repetimos una vez más para terminar la idea. División a multiplicación y aplico el recíproco del divisor. Y ahora entro al orden de las operaciones. ¿Qué debo hacer meramente? ¿Multiplicar o restar? Primero debo multiplicar. Pero si voy a multiplicar, entonces es conveniente hacer simplificaciones. Y en esa simplificación me conviene entonces factorizar esas expresiones. Por lo tanto, vamos a factorizar todo lo que se pueda en estas operaciones. A veces aparece un x2 más px más q, una diferencia cuadrado, un factor común, en el orden en que aparezcan. Bien, mantenemos la operación.
Y ahora vamos a proceder. El primer numerador, x2 menos lo que aparece ahí, x2 más 2x menos 3. Ese numerador tiene 3 términos y entonces vamos a factorizarlo. Al tener 3 términos es un x2 más px más q y vamos a intentar entonces factorizarlo. x2 más 2x menos 3. Repito, es un x2 más px más q, es un trinomio. Vamos a intentar factorizarlo, buscar una combinación que me dé satisfactoria. Recordamos, el x2 lo descompongo en x por x y la ley de los signos de la siguiente forma. Signo del medio, que es el del 2x, sería más. Y en el segundo multiplico los dos signos, más por menos sería menos. Queremos buscar entonces dos números que multiplicados den el término independiente, que es 3, y como son signos diferentes, restados me den 2. En este caso sería el 3 y el 1. Recuerden que siempre se coloca el mayor valor absoluto en el primer paréntesis. 3 y 1. Si multiplico más 3 por menos 1, me daría menos 3, y más 3 menos 1, resto me daría más 2. Ya factoricé el numerador mediante un x2 más px más q. Denominador, tengo dos términos, 5x menos 5. Es un binomio, no es un trinomio, es un binomio. Y vemos que se repite, en este caso, el número 5. Por lo tanto, el 5 sería un factor común en este ejercicio. La x no se repite, solamente habría factor común numérico, que es 5. Y divido cada término entre factor común. 5x entre 5 daría x. Signo a continuación menos, y 5 entre 5 me daría a 1. Verificamos, 5 por x, 5x, y 5 por 1 daría 5. En el numerador no puedo hacer nada, es 10. Y en este denominador tengo dos términos, x2 menos 9, pero es un binomio, pero es una diferencia. La pregunta, ¿es una diferencia de cuadrado? Recuerden que usted tiene a al cuadrado menos b al cuadrado. Usted va a descomponerlo o factorizarlo en a más b por a menos b. O sea, la suma de sus raíces por la diferencia de sus raíces. x2 lo puedo descomponer en x por x, ya que x por x daría x2. Uno iría con más, el otro con menos, y ahora vendría b. b sería la raíz cuadrada de 9, es exacta, sí, es 3. x2 menos 9 se descompone en x más 3 por x menos 3. La diferencia, como no voy a hacerla todavía, la voy a mantener en el orden que ocupa, en este caso, al final. Y en esa multiplicación entonces entro a efectuar la operación, vamos a partir de la multiplicación. Se puede simplificar términos semejantes siempre y cuando uno esté dividiendo y el otro multiplicando. Se puede, siempre que sean semejantes, iguales. Vamos a revisar. Aquí aparece x más 3 en el numerador y aquí x más 3 en el denominador. Por lo tanto, podría cancelar estos dos términos. Aparece un término x menos 1 en el numerador y un término x menos 1 en el denominador. Número aparece un 5 multiplicado y un 10 aquí también. Entonces aquí podría simplificar. Quinta de 5, 1, y quinta de 10 sería 2. Por lo tanto, me va quedando en la siguiente forma esa expresión. ¿Qué me ha quedado como resultado? Como resultado nos ha quedado, en el numerador me quedó un 2 y en el denominador me ha quedado x menos 3. Este sería el resultado de toda multiplicación, menos, y ahora vendremos entonces a escribir la otra fracción a la cual debemos, en este caso, restarla. Menos la fracción, y aquí teníamos 10 sobre x más 2. Ahora bien, nos ha quedado entonces ahora, después de multiplicar, una diferencia de dos fracciones. Recordemos que cuando tenemos diferencia de fracciones hay que buscar un denominador común. En este caso no son iguales, por lo tanto podríamos multiplicar esos dos denominadores y convertir en una sola fracción para poder efectuar o sumar dicha expresión. Vamos a sumar los numeradores cuando efectuemos la operación, y denominador común sería entonces el producto de los dos denominadores, x menos 3 que multiplica a x más 2. O sea, multiplicamos los dos denominadores. ¿Quién sería mi numerador? El producto del primer numerador por el segundo denominador. Sería 2 que multiplica
a x más 2. Menos, ahora vendría el producto del primer denominador por el segundo numerador. Lo escribimos 10 que multiplica a x menos 3. ¿Qué nos queda ahora por aquí? Bueno, efectuar esas operaciones que aparecen indicadas. Cuidado con los signos. Mantenemos mi denominador, que es x menos 3 por x más 2. Y repito, vamos entonces a efectuar las operaciones que aparecen en el numerador. Propiedad distributiva. 2 por x me daría 2x. 2 por 2 me daría 4. Tengo un menos delante. Menos 10 por x me daría menos 10x. Y menos 10 por menos 3, menos por menos más, y 10 por 3 es 30. Y entonces creo, vamos a escribirlo aquí, podemos dar la respuesta lo más simplificada que podamos para este ejercicio. Mantengo mi denominador, ya no se puede hacer nada más con él, x menos 3 por x más 2, y en el numerador reduzco todo lo que pueda. Vamos a ver, 4 positivo y 30 positivo, esto me daría 34, y 2x menos 10x me daría menos 8x. Ya hemos reducido ahí las x con las x y los números con los números. No se puede reducir nada más, por lo tanto esta es la respuesta más simplificada de este ejercicio, en el cual contenía una división de dos fracciones y después la resta de otra fracción.